Era intención tanto del titular de la FIP como la mía hacer algún comentario respecto de la tarea que nos habíamos dispuesto a llevar a cabo con las presentaciones específicas ante del GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, sobre todo porque nosotros entendíamos que la propuesta política de estas políticas públicas de la Argentina tenían necesidad de ser conocidas en estos ámbitos donde específicamente se trabaja y fuertemente en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Ustedes sabrán que oportunamente se hizo una presentación por parte de la presidencia del organismo. Esa presentación me contaban en los pasillos de la OCDE, la Organización de Comercio y el Desarrollo Económico, para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es donde se llevaba a cabo la reunión en París. Algunos estaban de acuerdo en enviar esa carta y otros no estaban de acuerdo en enviarla porque algunos sabían que eso iba a tener repercusión política. Los organismos técnicos lo que preguntan son cosas técnicas, no hacen valoraciones políticas, con lo cual prosperó, digamos, la propuesta de hacer los pedidos de información y por eso enviaron la carta. Como no se equivocaba la otra parte, seguramente tuvo un costado político o una visión política el venido del pedido de información que no tenía otro objetivo que pedir información. El titular del Ministerio de Economía, reuniones que hicimos con el titular de la FIP, con el secretario de la Legal y Técnica y con la gente del Banco Central, la unidad de información financiera que depende funcionalmente o presupuestariamente del Ministerio de mi cargo, pero está a cargo de la contadora Falduto, y el representante del Ministerio ante el GAFI. Evaluamos la situación, vimos cómo correspondía hacerle llegar toda la información que se nos pedía, era técnica, nada más que técnica. Así lo hicimos y además decidimos que yo estuviera presente en esa reunión. La explicación que yo hice, someramente los diarios la han reflejado. Por un lado hemos comentado la necesidad que tenía la Argentina de llevar adelante una política de esta característica, de reincorporación de pasivos, de recuperación de capitales, y dentro de ese marco no inventamos nada, nos tomamos de las legislaciones que habían sucedido o que se habían utilizado, que habían sido llevados a cabo en el mundo. Estamos hablando de Alemania, de Bélgica, de Italia, de Portugal, de Grecia, de Reino Unido, de Rusia, de México, de Sudáfrica. Estos países fundamentalmente con características muy similares a la Argentina, una alícuota de excepción y la no penalidad sobre el delito específico de la evasión tributaria, y los otros países como Estados Unidos, Irlanda y Canadá, en donde no había una alícuota especial, pero sí había una suerte de no aplicabilidad de la sanción penal sobre el tema específico del delito de evasión tributaria. Eran muchos los países que lo han trabajado. La OCDE tenía una visión mucho más conservadora, mucho más dura respecto de esta visión y la ha ablandado, ha hecho un gesto mucho más importante. Un diario en la Argentina lo reflejó, lo de una técnica, y la técnica explicaba más o menos lo que nosotros tuvimos en cuenta cuando llegó a la parte esta propuesta. Esta propuesta decía, por un lado, que el objetivo era reincorporar los capitales, por el otro lado ampliar la base imponible y por el otro lado reincorporar aquellos que prácticamente la situación, la profunda crisis del 2001 a la fecha, los obligó a ser evasores, reincorporarlo a esta situación y por lapsos muy cortos, 1 de marzo, 31 de agosto, que en los ojos de los organismos técnicos está muy bien visto. Se tiene cuidado en esto, sobre todo la Argentina, que viene creciendo en los últimos 5 años largos al 8% anual y habiendo recuperado más de 30.000 millones de dólares de reserva, que la solidez que se obtuvo oportunamente no se puede poner en duda ante una medida de esta característica excepcional y necesaria la medida, como para que alguien dude y que ante su duda lo que haga es pensar en no pagar porque suponga que viene otra oportunidad de esta característica, que no va a suceder. Nuestro objetivo es excepcional, como ya lo ha explicado el titular de la FIP oportunamente, y a eso hemos cumplido. La gráfica nuestra fue explicarle que nuestra visión estaba puesta detrás de una tarea de las características de la esbozada. Vamos con una ley, que es la 26476, y una reglamentación, que es la resolución 2537 de la FIP, muy gráfica, muy clara. A estos organismos no se va a contar la legislación, la conocen más que uno cuando uno llega a estos organismos. Y
por otra parte, la visión respecto de la Ley 24.546, que es la ley que creó la Unidad de Información Financiera y que en definitiva es la que propone la tipología y la persecución de la conducta reprochada de eventual lavado de activos o de financiamiento del terrorismo. Nosotros decíamos, esto están íntimamente ligados. Hay razones que muestran que esto es así. No hay ninguna acción por parte de la AFIP que indique que los obligados, que esta propia ley obliga, sigan enviando los reportes de operaciones sospechosas. Hemos triplicado el presupuesto de la Unidad de Información Financiera para que se pueda tolerar el mayor volumen de tarea que va a tener. Son muchos los elementos que pusimos a la mano y que garantizan, primero, que los capitales exteriorizados en el extranjero tienen que hacerse en bancos que estén supervisados por organismos enmarcados dentro de la Convención de Basilea, y en la Argentina también en bancos que estén supervisados por el Banco Central. Es decir, no había lugar para que esto se pudiera escapar de ninguna manera. Se lo contamos al plenario del ICRG, como se dice en inglés, International Cooperation Review Group. Este grupo es el que se ocupaba específicamente de estos temas. Le contamos todo. Cuando terminé de exponer, esperábamos las preguntas. Hubo 4 o 5 intervenciones, pero más afirmaciones que preguntas hacia mi persona. No hubo ninguna pregunta. Dieron por terminada mi presentación. Charlé algunas palabras con el presidente, que es el representante de los Estados Unidos, Danny Glaser. Charlamos con algunos de los miembros y, bueno, dimos por cerrada la intervención. No tenía sentido que yo me quedara a las reuniones del plenario que comenzaban hoy. Hoy intervino el plenario y habló de nuestro país. Y a eso he venido más que contar lo otro, que de alguna manera por los propios cronistas de cada uno de los medios lo fueron conociendo. Me acaba de llegar, ahora les van a entregar a ustedes una copia a cada uno de los puntos sobresalientes que se votaron en el transcurso de la tarde del día de hoy en París. Yo les voy a hacer un resumen de lo que dice y resaltar el punto 4, que fue puesto en negritas por mí. No es que venga así, pero fue puesto por negritas por mí como para reforzar lo que les estoy contando. Dice específicamente este grupo que, habiendo tomado conocimiento de las leyes que podrían afectar los controles vinculados a la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, el presidente del GAFI envió cartas a Turquía y Argentina pidiendo información. Voy a resumirlo eso. La Argentina contestó a través de su ministro de Economía y contó que no afectaba los controles, que no se liberaban los sujetos obligados de sus responsabilidades, que no afectaban negativamente a las medidas actuales, y una explicación acabada de lo que querían saber específicamente el órgano técnico. Tuvieron consecuencias políticas porque se lo busca, pero no porque realmente hubiera razones de ser. El grupo de revisión que les acabo de mencionar me recibió, cuentan en la propia decisión, que escuchó de mi boca la ratificación de todo lo expuesto en la nota y además un poco de historia. Contamos no solamente la crisis financiera internacional, sino la crisis de los argentinos a partir de la caída de la convertibilidad, el default, la devaluación y lo que eso significó para el sistema bancario y financiero argentino, la importante política por parte del Banco Central. Y el punto 4 dice, permítanme leérselo textualmente y vuelvo a insistir que las negritas que van a ver ustedes en el documento corren por mi cuenta. La información brindada hizo que el grupo entienda que la Argentina incluyó en su ley las previsiones necesarias que demuestran los controles en materia de lucha contra el lavado y el financiamiento del terrorismo, por lo que no recomienda ninguna acción o medida contra Argentina. Quiero decir que nuestro planteo de estar llevando a la práctica una política pública seria, responsable y criteriosa, y además dentro del marco de lo que otros países ya habían llevado a la práctica, de los países que le acabo de mencionar hace unos minutos. Creo que entonces la tarea que se desempeñaba ha sido más que positiva, que tanto la legislación que nuestro Congreso elaboró como la reglamentación, que en tiempo récord, porque una de las preguntas fue, pero la reglamentación se hizo en el mes de enero, es decir, la pregunta era tan rápido al sacar una reglamentación. Esa reglamentación fue elogiada, la reglamentación de la AFIP, que es la que deja gráficamente todas las dudas a salvo, y que hemos cumplido con cada uno de los puntos que nos propusimos. Entonces, bueno, el viaje ha sido muy importante. Llegué esta mañana, entendíamos que teníamos que contar nuestras políticas públicas, porque también le pedimos, y eso se lo he dicho puntualmente al grupo, que la Argentina va a reclamar, o reafirmamos, va a reclamar que los otros países que eventualmente lleven la práctica política de esta característica
se comporte como se comporta la Argentina. Nosotros tenemos obligaciones y derechos. Dentro del marco de nuestras obligaciones es cumplir con lo que hemos cumplido. Fuimos a contarlo, señores, estamos llevando a la práctica esta política y hemos cumplido. Y reclamamos del resto de los 33 integrantes del Grupo de Acción Financiera Internacional, del Financial Action Task Force, como se conoce internacionalmente, reclamarle puntualmente el cumplimiento de lo mismo que estamos haciendo, porque nuestra vocación de la lucha contra el lavado y el financiamiento del terrorismo es sin ningún tipo de descanso. Entonces creo que hemos cumplido con todo más o menos, así que bueno, esto es lo que tenemos para contarles. No question. Sí, ministro,